a Principios Administrativos 2. Esta es nuestra primera clase o nuestro primer encuentro. Bien, bienvenidos nuevamente, indico. Fui la profesora de Principios Administrativos 1, mi nombre es Betty Bayona, como tal, y bueno, vamos a dar inicio con un pequeño repaso de lo que fue la materia en el periodo anterior, ¿ok? En esencia, ¿qué es administración? Como tal, entendemos la administración como el hacer un buen uso de los recursos que disponemos con la intención de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto en una empresa, en una institución. Bien, hablábamos de que tenemos cuatro recursos fundamentales, que sería el recurso financiero. En este caso estaríamos hablando de todo lo que son dineros, eh, mecanismos de inversión. ¿Ok? Recursos materiales es con lo que trabajamos, es lo que transformamos en un momento dado. Recursos tecnológicos, todo lo que sería herramientas, programaciones, tal vez computadoras, equipos, bien, maquinarias. Y sobre todo el uso del conocimiento para producir. Y el último recurso que se le considera uno de los más importantes, ay, vale, gracias, sería lo que es el recurso humano. En este caso sería las personas, los trabajadores dentro de la organización. Bien. Y hay que destacar también que al momento de administrar no se le considera directamente como un recurso fundamental de la administración, pero lo voy a hacer mención acá, es el tiempo. Bien. El tiempo como tal también debe ser administrado, debe ser ir de la mano con los anteriores. Hablábamos también de que la administración es un proceso, es una actividad que se realiza siguiendo una secuencia de pasos. Hablábamos de cuatro pasos: la planificación, la organización, dirección y control. ¿Que dónde ejecutamos esto? En las empresas. Bien, como tal, las empresas son organizaciones, son sitios donde interactúan un conjunto de personas en procura de alcanzar objetivos en común. Entendemos que los objetivos básicamente es obtener beneficios, lograr un crecimiento como empresa y a la vez larga permanencia en el tiempo, que dure años de años. Si citamos un ejemplo de una empresa, pudiéramos mencionar la Coca-Cola. Bien, ¿por qué lo hago? Porque si lo vemos desde el punto de vista de tiempo, es una institución, es una organización que tiene más de 130 años de funcionamiento. Lo vemos desde el punto de vista de crecimiento, vamos a decir que ella se inició en Atlanta, en una fuente de soda, y hoy en día está presente en aproximadamente 180 países a nivel mundial. Y desde el punto de vista de obtener beneficios, satisfacción, desde el punto de vista monetario, pues se habla de que ellas se obtienen 4.000 millones de dólares de ganancia o X cantidad de millones de dólares de ganancia anualmente. Entonces sí sería una empresa, ¿bien? Y cumple con esos tres objetivos. Si tomamos en cuenta a esta misma organización, ella tuvo que en su momento, y hoy en día todavía lo debe de hacer, analizar y considerar lo que conocemos como el entorno. Esto sí ya es temática de Principios Administrativos 2. Conocer el entorno de las empresas. También conocer la situación interna, los factores situacionales y lo que se refiere a el entorno globalizado o entorno global como tal, ¿no? Son los tres temas que se centran o que se fundamentan en este primer encuentro o primer módulo de Principios Administrativos 2. Cuando hablamos de entorno, ¿qué es un entorno? Bien, el entorno básicamente es algo que nos rodea en términos muy generales. Es aquello con lo que interactuamos como organización.
Si lo vemos como un entorno empresarial, sería todos esos factores que inciden o influyen directa o indirectamente sobre el funcionamiento y desempeño de la organización, en otras palabras, de la empresa. Bien, entonces tenemos unos entornos o unos factores que influyen desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro. Esto se refiere a directamente y en pequeña escala, o sea, en este caso sería lo que llamaríamos un microentorno o un microfactor, y externo eh, como tal, que serían los famosos el macroambiente, ¿bien? El entorno pues también se le puede llamar ambiente. Entonces, macroambiente, microambiente. Tenemos que considerar, cuando estamos trabajando con una organización, con una empresa, hay muchas cosas o muchos factores que nos influyen, que nos pueden facilitar en un momento dado, pero por lo general nos dificultan el desempeño o el cumplimiento de las actividades que hemos planificado. Bien, cuando hablamos de un entorno macro, por lo general es algo que nosotros no podemos dominar, no podemos escoger de qué manera actuar, de qué manera desempeñarnos, sino que por el contrario vamos a esperar que ocurra, que se presente, hacemos el correspondiente análisis y tomamos las decisiones pertinentes. En ese sentido, como nosotros no influimos sobre ellas, voy a destacar algunas. El primer eh, entorno macroambiental o factor que influye en ese entorno, pudiéramos decir que es la política de un país, ¿bien? Todo lo que se refiere a a la normativa de leyes, lo que son las políticas de funcionamiento de la nación, tal vez pudiéramos estar hablando de las políticas tributarias, políticas laborales, políticas de cambiarias, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con el manejo de divisas, el dinero, cómo vamos a adquirir esas divisas internacionales, como es el dólar, tal vez el euro, yuan, rupias, paremos de contar, ¿bien? También pudiera considerarse lo que serían las políticas de propiedad intelectual, propiedad en esencia de lo que son las instalaciones de una edificación, ¿ok? También pudiera decirse que la política también influye en el sentido de todo lo que es la parte salarial, lo que se refiere, por ejemplo, hace muy poco sucedió. Se estaba esperando para el 1 de mayo un aumento de sueldos y salarios en general. Realmente no ocurrió. Por el contrario, se aumentó. Fue un beneficio laboral económico, pero que no incide directamente sobre lo que serían las prestaciones sociales y paremos de contar de aspectos propios de la administración de un trabajador. Bien, como fue el famoso cestatique, subió el cestatique, bueno, eso influye muchísimo en las empresas y simplemente es una orden que emite eh, la parte gubernamental, en este caso la Presidencia de la República, y todos los ciudadanos debemos ser fieles cumplidores de estos preceptos. Bien, es algo que afecta directamente, en este caso particular, a la empresa. También podemos decir que otro factor externo y que influye sería la economía. Cómo viene funcionando la economía, qué factores inciden en la economía, ¿ok? Si existe algún tipo de regulación económica que nos impida de alguna manera ejercer ciertas actividades o nos indique que para adquirir o hacer ciertas acciones de tipo económico tenemos que cumplir con algún precepto, con alguna normativa particular. Desde el punto de vista económico también tenemos todo lo que se refiere a las normativas para adquirir productos, vender productos, precios regulados. También pudiéramos hablar de cantidades de posibles de un momento dado de productos que podemos manejar. Acá en el caso venezolano, jóvenes, pues hay que recordar que venimos desde hace algunos años, considerablemente un buen número de años, venimos atravesando una situación no tan
agraciada, no tan, tan ideal, por no decir que estamos en crisis de todo tipo, ¿no? Nuestras crisis se combina lo que es lo social, lo político, lo económico, eh, en esencia esas tres, ¿bien? E inciden considerablemente también factores adicionales que también ahorita lo vamos a considerar como un entorno, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues tenemos una inflación galopante, ella va muy acelerada, el dinero no nos alcanza. En las organizaciones, prácticamente las empresas todos los días se ven muy impedidas de hacer acciones precisamente por esta situación de la inflación. Dejamos de utilizar una moneda, nuestra moneda propia como es el bolívar y pasamos a utilizar divisas. Mayormente son el dólar, pero también, por ejemplo, en el caso del Táchira, usamos el peso como monedas de circulación. Ya no es un delito. Anteriormente se consideraba un delito hacer uso de otras monedas que no fuera el bolívar. Bien, también se han ido eh, creando o influye como un entorno todo lo que tiene que ver con la parte de la prestación de servicios públicos. De hecho, jóvenes, eh, nosotros indirectamente fuimos afectados el día lunes, era realmente cuando estaba programada nuestra clase, fuimos afectados por estos entornos. Nos afectó como empresa, nos afectó como institución académica, precisamente lo que se refiere al, a los servicios públicos, una falla del servicio de energía eléctrica, por consiguiente afectó la conectividad, lo que tenía que ver con el Internet, las clases comenzaron, empezó a fallar el Internet, lamentablemente se interrumpieron las clases. Como tal, en mi primera instancia, yo tenía 3 clases programadas el día lunes, pude impartir solamente una formalmente, la otra la hicimos a media y la nuestra sí quedó completamente interrumpida. Y de verdad, pues expreso el nombre del IESI y el mío propio, expreso mis disculpas por la situación que se presentó, pero sí se evidencia cómo las empresas podemos vernos afectados sin querer, de verdad se escapa de nuestras manos cuando el entorno nos afecta, que en este caso, pues, por supuesto, fue la energía eléctrica en primera instancia. ¿Ok, jóvenes? Entonces, el servicio eléctrico los servicios en general nos pueden afectar el funcionamiento. También tenemos otro ejemplo muy claro de un entorno que no dominamos, que es imposible dominarlo realmente, como son los factores ambientales, todo lo que tiene que ver con el ambiente, temperaturas, climas, tal vez lluvias, y paremos de contar. De repente, en un momento del día tenemos un sol súper cálido, un día incandescente, cálido, caluroso, por no decirlo de otra manera, y de repente una lluvia torrencial. Si nosotros trabajamos de alguna manera, no sé, dependiendo de esas temperaturas climatológicas, se va a ver afectada nuestra actividad. Eh, el estado Barinas en este momento, hoy, 31 de mayo, tenemos conocimiento a través de las noticias que está siendo víctima, digámoslo así, de anegaciones, de sobredimensionamiento de cúmulo de agua. Entonces está ahí, se han ido carreteras, se han deslizado. Eh, Toda empresa o la gran mayoría de las empresas asumo que para este momento pues lamentablemente no están trabajando, han suspendido actividades laborales. Esto es producto de ese entorno. Bien, no tenemos un dominio sobre ello. Hay que hacer consideraciones al respecto para poder planificar las actividades a futuro. ¿Ok? Desde el punto de vista de unos factores que podemos dominar un poquito mejor, tenemos mayor alcance, aunque también no están enteramente bajo nuestro dominio y decisión, son, por ejemplo, los proveedores, la competencia, tal vez pudiéramos hablar de nuestros trabajadores, nuestro recurso humano, ¿bien? Lo contratamos los proveedores, conocemos a la competencia, eh, contratamos también con nuestros
trabajadores, pero como tal, ellos toman sus propias decisiones. Bien, planificamos en qué momento nos van a entregar la materia prima, de qué tipo la queremos, en qué cantidad, igualmente cuántos trabajadores queremos, en qué horario van a trabajar. Ellos van a, o sea, no los podemos dominar al completo, pero sí podemos hacer una planificación de mejor valía, de mejor calidad con respecto a esos factores macroambientales que realmente no dominamos. Bien, en ese sentido. También ahí les comentaba que tenemos los factores situacionales. Bueno, ahí hablaríamos de lo que es el tamaño de la empresa, hablaríamos de lo que es la estructura de nuestra organización, de nuestra empresa, lo que se refiere al clima organizacional, bien, que son elementos que consideramos y ya, bueno, como son internos de la empresa, son de un poquito más fácil para dominar y controlar. ¿Ok? Los definimos claramente, establecemos cómo queremos trabajar con ellos. Nuestras empresas van a depender en gran medida, cuando hablamos de tamaño, no es necesariamente el tamaño de la edificación, sino la cantidad de personal que tenemos allí. Una empresa, mientras más pequeña sea, puede manejarse de manera más informal. ¿Ok? Pero a medida que la empresa crezca en cantidad de personas, pues tenemos que tener un mayor grado de formalidad y tener claramente definido lo que es nuestra estructura organizacional, estableciendo quiénes son los supervisores, a quiénes van a supervisar, quiénes van a rendir cuentas, digámoslo así, o quiénes van a ser un personal operativo en un momento dado. ¿Ok? Bajo qué horario vamos a trabajar. También tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con la parte motivacional en ese sentido. ¿Ok? Es muy, muy importante. También tenemos que conocer lo que sería el entorno global, porque la empresa como tal eh, puede estar influenciada, puede estar directamente relacionada con mercados internacionales, eh, bien sea a través de nuestros proveedores o porque hemos logrado superar o hemos logrado alcanzar nuestras metas a nivel local, a nivel nacional, y queremos incursionar en lo que se llamarían las exportaciones, los mercados internacionales. Bien, queremos llegar con nuestros productos a esos mercados internacionales. En ese caso, nosotros estaríamos hablando de que hay que conocer cómo vamos a trabajar esos mercados internacionales. Es lo que se llamaría ese famoso entorno global. Algunos le llaman también incluso ser parte de la globalización. ¿Ok? Allí entonces vamos a tomar en consideración de los países, bueno, dónde se encuentran ubicados, cuál es su cultura, cuál es su economía, cuál es su política interna, qué política de negociación o de relaciones tienen con nuestro país, qué tipo de productos vamos a manejar allí. También estaríamos hablando de lo que sería una logística en el sentido de trabajo desde mi sede original y exporto los productos, los coloco allí de forma directa, o sea, yo misma como empresa, o nosotros mismos como empresa los colocamos allí, o por el contrario nos valemos de un tercero, ¿bien? O por el contrario, o por de manera adicional, complementaria, simplemente establecemos una sucursal, un mecanismo de, creamos una empresa paralela a la nuestra en ese otro país. Bien, ¿será posible o no será posible? Hay que estudiar todos esos escenarios, analizarlos, comprenderlos y una vez conocidos los mismos, tomar la decisión que mejor nos parezca en un momento dado, la que sea más eficiente y la que mejor resultados nos arroje. Bien, cuando yo hablo de un entorno de los países, bueno, jóvenes, hay que conocerlos. Yo quiero llegar a qué país. El más cercano que tenemos, que por lo general es nuestro principal mercado, sobre todo para las empresas que se encuentran ubicadas en la zona occidental del país, específicamente en Táchira, pues nuestro mercado natural es Colombia. En primera instancia, norte de Santander, que es lo que tenemos más a la mano. Bien, tenemos una cultura muy similar. Nosotros prácticamente somos
descendientes tal vez de la misma cultura, ¿bien? Nos gustan muchas cosas en común, nuestros alimentos de alguna manera son comunes, ¿bien? O parecidos. De hecho, hay una controversia en, a veces se puede tornar jocosa, en otro caso, pues bueno, vaya, pudiera decirse que hasta genera de verdad unas rivalidades impresionantes y hasta discusiones, ¿no? Que no serían necesarias. Sin embargo, hace poco yo leía, hace un par de días leía que la inteligencia emocional está ayudando, brindó una respuesta a una de las diatribas más comunes que existe entre Venezuela y Colombia, como es de dónde es originaria la arepa. ¿Ok? Y señala que es de los dos países como tal. Entonces, la cultura de verdad tiene que ver con eso, con la parte gastronómica, las tradiciones, tal vez pudiéramos hablar de la música, bailes, gustos, incluso forma de vestir, de desempeñarnos, movilizarnos, interactuar con las personas. Bien, en ese sentido podemos decir que somos muy parecidos a Colombia. Tal vez guardamos un poco de parecido también con los peruanos, con los ecuatorianos, pero ya cuando queremos interactuar tal vez con chilenos o con argentinos, no tenemos tanto parecido. Y ni qué decir de Brasil cuando hablamos idiomas diferentes. Ellos hablan portugués, nosotros hablamos español. ¿Ok? Si nos referimos, por ejemplo, en el caso de Europa, vaya, las costumbres allí son muy diferentes a las nuestras. En Asia, aún mucho más la diferencia. Los países del Océano Pacífico, pues también. Entonces, es necesario conocer. No es lo mismo llegar a un mercado de 80 millones de personas a llegar a un mercado de 1.200, 1.300 millones de personas. Yo puedo decir, quiero llegar al 1% del mercado de X país. Si estamos hablando de, por ejemplo, Colombia, que digamos que tiene 60 millones de personas, 80 millones de personas, exageremos y digamos que tiene 100, no los tiene, pero vamos a decir que 100, el 1% de esos 100 millones, pues es 1 millón de personas. Ah, bueno, chévere, yo voy a llegar a 1 millón de personas con mis productos. Pero si yo por el contrario quiero llegar a la India o a China y alcanzar, cubrir un solo por ciento de esa población, estamos diciendo que son aproximadamente entre 12, 13 o hasta 15 millones de personas. Vale. Es muy diferente llegar a 1 millón a llegar a 15 a 12 millones de personas. Tengo que tener una capacidad productiva muy alta para lograr este 1% en los países asiáticos con respecto a los países acá en la América. Bien, en ese sentido es considerable conocer el país. Incluso la parte cultural también. Si yo llego a la India con un producto, no sé, a base de carne, vacuna, carne de res, lo más probable es que no me va a ir muy bien, porque recordemos que ellos culturalmente hablando, la vaca es sagrada y por consiguiente no deben comer carne de res o de vaca. Y ajá, y si nosotros queremos exportar carne de res, entonces se nos dificulta un poco. En el caso de los asiáticos, pues ellos principalmente su comida como más común es el arroz. Ajá, yo voy a exportar arroz para China, puede ser, pero lácteos tal vez tampoco, ellos no están muy familiarizados con el consumo de lácteos. ¿Ok? Y tantas, tantas cosas así. Es importante considerar eso. Desde el punto de vista tecnológico, tal vez pudiéramos decir que exportar a Japón tecnología celular, tecnología, eh, los equipos de computación, uno diría, pero vaya, si ellos son más bien los que los inventan. Entonces, ¿para qué le vamos a hallar productos que no necesitan? ¿Ok? En este sentido es muy, muy importante. También es necesario conocer desde el punto de vista interno de cada país cómo funcionan las leyes, qué está permitido comercializar allí y qué no. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros acá en Venezuela está prohibido hacer publicidad en la televisión y en la radio de productos como son el cigarro y los licores. Pero en Colombia no.
Entonces, vale, chévere, yo puedo hacer publicidad en Colombia de estos productos. En específico, les puedo señalar el licor. El cigarro, de verdad, no he observado publicidad en los medios comunicacionales de este tipo, pero el licor sí, con su respectiva advertencia de que el consumo excesivo debe ser controlado y evitado. En el caso venezolano está totalmente prohibido. Entonces, si nosotros queremos exportar, o bien de Colombia quieren exportar para acá, tienen que tomar en consideración las leyes internas de cada país. Debemos tomar en cuenta eso. Igualmente, se revisa si existe algún tipo de tratado o de convenio por parte de los gobiernos de los países que quieren interactuar o que quieren relacionarse. Lo que sería la población, lo que serían esos aspectos legales que facilitan o que limitan de alguna manera el desarrollo de las organizaciones. Todo esto debe ser analizado. ¿Quiénes los analizan? Bueno, básicamente serían los administradores, serían ustedes, seríamos nosotros, ¿ok? Y se toma la decisión dentro de la empresa como tal en favor o detrimento de una acción que queramos recibir. Evaluamos escenarios. Jóvenes, esta parte es muy importante, se la puedo destacar. Básicamente, cuando hablamos de un escenario es las diferentes, nos hacemos una idea de las diferentes situaciones que se pueden presentar y analizamos los pros y los contras en cada situación. Es algo así como que, ¿qué sucedería si yo digo sí a X situación? Y me planteo todas las posibles respuestas que yo creo yo voy a recibir o que se van a dar una vez yo tome la decisión del sí. Ya casi, ya casi. Y en el caso de, por el contrario, escoger el no, también planteamos qué se va a presentar allí y establecemos los pros, los contras en cada uno de esos casos y en la situación que sea como más provechosa para nosotros, decidimos o nos inclinamos a decidir por ella. ¿Ok? Eso sería lo que conocemos como escenarios. Nosotros constantemente en la parte administrativa estamos analizando y estudiando esos diferentes escenarios. Bien, jóvenes, básicamente esta es la idea general de lo que manejamos en este primer módulo de principios administrativos 2. ¿Ok? Les invito a chequear los recursos que están disponibles en el aula virtual. Recuerden, allí siempre van a conseguir ustedes un material que yo ya previamente he revisado, previamente he chequeado eh, como tal. Eh, una vez que los chequeen, por favor revisen también la actividad evaluativa, la cual se va a publicar. Esperé dar primero la clase para luego publicar la actividad. Bien, chequen la actividad, chequen el material, revisen, tomen los tips necesarios como tal, desarrollen la actividad. En caso de algún tipo de duda o inquietud que necesiten tal vez complementar información adicional, se pueden comunicar conmigo a través del aula virtual, mensajería instantánea, o recuerden que lo pueden hacer a través de el WhatsApp. ¿Ok? Yo dispongo, yo coloco allí a disposición de ustedes, les indico mis números telefónicos como tal, se pueden comunicar a través del WhatsApp. También les indico el horario en el que normalmente los puedo atender. Trato de atender lo más pronto posible. Todo depende pues de las actividades que en ese momento yo esté realizando. Recuerden que yo trabajo en otro instituto académico como tal y complementamos con ustedes. ¿Ok? Entonces, chicos, los invito a revisar el material, lo que está dispuesto allí. Y bueno, estoy a su completa disposición, a su completa orden. Gracias por la asistencia a la clase y feliz tarde.